Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice, a través del canal de YouTube Streaming, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, versículo 1, dice: Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Estamos en una generación en vía de extinción. Estamos en una generación dorada que está en sus últimos días, en una generación que está yéndose ya, en una generación donde los predicadores usados por Dios están partiendo con el Señor, y estamos viendo cómo Dios está levantando una generación nueva, pero esa generación nueva se está dejando contaminar con la influencia de este mundo. Entonces tenemos un problema de que ya la generación de oro, la generación de los grandes predicadores, de los hombres de Dios que buscaban a Dios en espíritu y en verdad, se están yendo. Entonces la sana doctrina está en vía de extinción. La predicación de la palabra de Dios con verdad está en vía de extinción. Los predicadores, digamos así, de la vieja guardia, los predicadores de la sana doctrina, están en vía de extinción. Y estamos viendo una generación que viene con un nuevo tipo de predicadores, donde están mezclando la levadura de la nueva era y están contaminando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora vamos a estar hablando un poco acerca nuevamente de las generaciones. El mensaje pasado fue de la generación, este también va a ser de la generación. ¿Y qué es una generación? Dice, una generación se refiere a un grupo de personas nacidas que comparten características similares, como el año de nacimiento, experiencias, historias, eventos significativos, valores culturales, sociales, y están en un determinado tiempo, de una edad a otra edad. Eso es una generación. Ahora, cuando hablamos de la generación de oro a nivel secular, decimos que se refiere a un grupo destacado de personas, jóvenes, adultos, que lograron el éxito en muchas áreas de su vida, y hoy en día son el ejemplo a seguir de nosotros en el área musical, en el área científica, en el área de la ciencia, en el área de la tecnología, en el área del cristianismo también. Entonces vemos cómo esa generación marcó nuestras vidas y son influencia para nosotros, para las generaciones venideras. Ahora, la generación de oro cristiana se refiere a estas personas que impactaron nuestras vidas, que dejaron huella, que fueron usadas por Dios grandemente, como lo son Gigi Ávila, Billy Graham y muchos más, que Dios usó de manera sobrenatural, no solo predicadores de renombre, sino también muchos predicadores, en mi caso el pastor Orlando Leal, muchos predicadores que dejaron huellas en nuestras vidas y que son de la generación pasada, son de la generación de oro. Pero esa generación está en vía de extinción. La generación que predicaba la sana doctrina está en vía de extinción. Y tenemos una generación nueva, una generación moderna, una generación que se basa en la tecnología, en la nueva era, en los nuevos movimientos, en las nuevas cosas que traen a las iglesias y al cristianismo, tratando de influenciar a la generación pasada que se guardaba para Dios. La están tratando de influenciar para que también entremos, digamos así, porque yo pertenezco también a esa generación pasada, entremos también
a lo nuevo que ellos nos están presentando, a las nuevas canciones, a las nuevas músicas, a la nueva forma de predicar, a la nueva forma de estar dentro de la iglesia, donde ya no es importante la reverencia, la música sacra, la música de himnos, la música pura para Dios, no, ya no es tan importante eso. Ahora lo importante es que podamos movernos, que podamos alcanzar a los jóvenes, no importa cómo lo hagamos, pero tenemos que alcanzarlos. Entonces empieza con una cantidad de metodologías que implementan en nuestras iglesias, que esa es como la levadura de los fariseos, ¿cierto? Es una doctrina nueva que se va metiendo a la iglesia, que está cimentada en la palabra de Dios, y la empieza a influenciar y la empieza a contaminar. Entonces podemos ver que hay generaciones, diferentes tipos de regeneraciones. Está la generación X, la generación millennial, la generación Z, la generación alfa, y todas estas generaciones que hablé en un video anterior. Pero la generación cristiana de oro, esa generación que oraba, yo recuerdo, no quiero ser tan dogmático, tan catedrático en este mensaje, porque quiero ser más abierto para que podamos entender. Mire, yo recuerdo que, por ejemplo, en la música, cuando yo iba a tocar a una iglesia, antes de subir al púlpito, había unos ujieres que lo agarraban a uno y empezaban a orar por uno, lo ungían a uno con aceite, y si ellos sentían de parte de Dios que nosotros no podíamos subir a tocar, pues no nos dejaban subir. Y si ellos recibían la revelación de Dios, digamos así, de que estábamos bien con Dios para tocar, nos dejaban subir. Hoy en día esas costumbres se están perdiendo. Ya no se ora ni siquiera para empezar a las alabanzas, la adoración a Dios. El mensaje de la palabra de Dios antes de los predicadores de la generación de oro, esos predicadores como Orencio Benítez, como Orlando Leal y como muchos predicadores más, que estudiaban la palabra, que estudian la palabra, que la leen, que buscan la revelación de Dios, esa generación está pasando. Esa generación ya está en vía de extinción, y está llegando una generación nueva donde ya no leen la Biblia, ya no estudian la Biblia, ya ni siquiera tienen Biblia. Ahora todo lo utilizan a través del celular, y entonces tienen la inteligencia artificial, el chat de IA, de inteligencia artificial, y cuando necesitan un mensaje, pues simplemente colocan el nombre del mensaje y la inteligencia artificial les envía el mensaje ya estructurado de forma homilética. Ya no se busca la revelación de Dios, ya no se lee la Biblia. Ya esos predicadores que visitaban a los miembros de la iglesia, que visitaban las cárceles, que visitaban los hospitales, que iban a las casas, que iban donde los enfermos, que oraban por los enfermos, que ungían con aceite a los enfermos, ya esa generación está pasando. Ya hoy en día los predicadores de las nuevas iglesias modernas ya no visitan a nadie. Ya ellos tienen un grupo que se encarga de vez en cuando visitar, digamos así. Ya la evangelización se ha perdido, ya el crecimiento se ha perdido, los fundadores de iglesias, es decir, los misioneros, los apóstoles que fundaban iglesias, se han perdido ya. Hoy en día ya los apóstoles que tenemos modernos ya no fundan iglesias, ahora son casi que semidioses, se creen superiores al pastor, sabiendo que en los 5 ministerios el ministerio principal es el ministerio pastoral, y es el pastor el que envía al apóstol a la obra misionera.
Y apóstol, el apostolado es un sinónimo de misionero, de fundador de iglesia. A ese es el que se le dice apóstol, no al que se pone en una iglesia a decir profecías, ¿no? Y el ministerio pastoral es primero, está por encima del ministerio de apostolado, que es el que el pastor envía a hacer la obra de Dios a los pueblos, a las regiones, a los lugares donde no hay iglesia, para fundar una nueva iglesia, hija de la iglesia madre. Todo eso se está perdiendo, hermanos. Ya hoy en día las iglesias son tan modernas que los predicadores en el púlpito ya no usan la Biblia, hermano. Ahora usan la tablet, ahora usan el smartphone, usan el teléfono inteligente, usan una cantidad. Y yo no estoy en contra de la tecnología, pero esas costumbres se han ido perdiendo. Las costumbres antiguas de estudiar la palabra, ya no se estudia la palabra, ya no se lee la palabra, ya todo eso se está perdiendo. La sana doctrina se está perdiendo, porque ya no importa cómo vayas tú a la iglesia, si vas mal vestido, si vas bien, si vas mal, ya eso no importa. Si tú dices grosería, haces cosas malas, ya eso no importa. Todo eso se está perdiendo. Lo importante es que la gente venga a la iglesia. Lo importante es que la iglesia esté llena. Lo importante es que la iglesia esté llena de jóvenes, la iglesia esté llena de caballeros, esté llena de damas. Las sociedades se han perdido. Hoy en día en las iglesias ya no existe sociedades. En muchas iglesias modernas uno dice, bueno, ¿cuál es la sociedad de damas? Wow, ya eso ahora es células, encuentros, posencuentros y cosas así, que terminan siendo puro cuento para apartarnos a nosotros de la sana doctrina. Entonces todo se está perdiendo, todo lo bueno de esa generación de oro, de esa generación donde se predicaba la palabra y se sentía la presencia de Dios, donde había en medio de la alabanza, en medio de la adoración, un mover espiritual hermoso de la presencia de Dios. Hoy en día no, hoy en día es un show. Hoy en día tenemos hasta artistas que se han convertido, entre comillas, al cristianismo. Entonces casi que le debemos porque se convirtieron. Entonces un sacrificio porque dejaron todo por el Señor. Y entonces ahora tenemos que todavía no se han convertido, no han pasado por un proceso, no se han bautizado y ya están predicando, ya están en los púlpitos, ya están enseñando y todavía no se han instruido. Acuérdense que la palabra del Señor dice que los discípulos caminaron con el Señor 3 años, estuvieron en el Instituto Bíblico de Jesús, el mejor instituto bíblico que pudo haber en la tierra fue el Instituto Bíblico de Jesús. Y los apóstoles, los discípulos estuvieron, los 12 apóstoles, esos discípulos de Jesús estuvieron 3 años en el Instituto Bíblico, y después de ahí, de ese Instituto Bíblico con Jesús, fue que salieron a llevar el mensaje de la palabra de Dios, no sin antes recibir la presencia del Espíritu Santo, que les iba a dar el poder para poder contrarrestar las dificultades que se iban a presentar en medio de la evangelización del mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día una persona llega a la iglesia, antes en la generación de oro, una persona llegaba a la iglesia y esa persona era invitada a entrar enseguida a un discipulado. En el discipulado se le preguntaba a esa persona si había recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez que la persona recibía a Jesucristo, entonces empezaba un discipulado. ¿Para qué? Para que después, posterior a eso, la persona, cuando ya se estuviera lista, cuando ya voluntariamente lo decidiera, fuera a las aguas y se bautizara. Después del bautizo, entonces se le invitaba a la persona a entrar o a un instituto bíblico o a entrar a unos cursos según el ministerio que la persona decía que Dios le había dado. Entonces, si era el ministerio de la música, pues
entonces empezaba a aprender un instrumento musical. Si era el ministerio de la predicación, entonces empezaba a hacer cursos teológicos con el pastor. Si era, por ejemplo, la evangelización, lo mismo, entraba en un discipulado con el pastor para aprender los conocimientos bíblicos para ir y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día son escasas las iglesias donde reparten tratados. Ya eso está casi que en la terminación, casi que en la extinción total. Ya hoy en día, antes uno caminaba en la calle y alguien le compartía un tratado donde estaba la palabra de Dios y la dirección de la iglesia por si uno quería aceptar a Cristo e ir a la iglesia a crecer espiritualmente. Hoy en día ya no se reparte tratado, hoy en día ya no se va a las cárceles a predicar. Son escasos los hermanos que todavía van a ese ministerio carcelario. Son escasos los hermanos que van a los hospitales a orar por los enfermos. Son escasos los pastores que van a los hospitales a orar por los enfermos. Ya en Estados Unidos incluso el pastor ya no puede ni visitar a los hermanos de la iglesia, tiene que llamarlos primero y preguntarles si lo pueden recibir. En otros tiempos los pastores podían llegar a los hogares de los hermanos cristianos y si ellos estaban disponibles pues los recibían, pero hoy en día las cosas han cambiado, toda esta modernidad. Hoy en día hay iglesias donde un pastor principal es el pastor de las iglesias hijas y a través del internet, a través de una cámara, él predica a la iglesia local y a las iglesias hijas el mismo domingo. Y ya no tienen la figura de pastor en las iglesias hijas, sino tienen la figura de líder, de un líder que se encarga de colocar la grabación del pastor y el mensaje de la palabra de Dios se difunde, pero a través de una sola persona, como si fuera una dictadura eclesiástica. Y cuando en tiempos antiguos no era así. Hoy en día ya casi ni siquiera hay hombres predicadores. La mayoría de predicadores ahora son mujeres, porque los hombres han dejado la responsabilidad que Dios les ha entregado como ser el que gobierna la iglesia, y esa responsabilidad se la han delegado a la mujer. Y todo se está perdiendo. Esta generación está en vía de extinción, está depreciándose, y está llegando una generación nueva, una generación que nos quiere influenciar con todas las cosas que nos apartan de lo santo, de lo pulcro, de lo sacro, de lo que en verdad le agrada a Dios. Y es por eso que ya yo no me sorprendo que por ahí se hizo viral una muchacha bailando reggaetón cristiano en una iglesia, en el púlpito. Ya yo no me sorprendo de nada. Ya hoy en día usted va a ver cosas como esas y aún peores dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya la generación de oro, la generación pasada, la generación que buscaba de Dios, ya se está yendo, está en vía de extinción. Los predicadores, pues como son seres humanos, están muriendo y están llegando nuevos predicadores que ya dicen, como pasó en una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero muchos saben cuál es la iglesia, que su papá tenía un legado de sana doctrina, de buscar del Señor, de la palabra de Dios, de la santidad, tanto por fuera como por dentro. Es decir, que en el púlpito se debía respetar a Dios y vestirse adecuadamente para estar dentro del púlpito. Ahora llegó el hijo a gobernar la iglesia, o sea, un nuevo gobierno. Ahora ya hay miniteca en el púlpito, ahora ya hay luces, ahora ya hay baile, ahora ya se suben con pantalones rotos. Bueno, ¿por qué? Porque está entrando lo nuevo. Y lo nuevo es la levadura que trae los fariseos, la levadura que es la antidoctrina, lo antinatural, lo que viene en contra de la palabra de Dios, que se va metiendo poco a poco a las iglesias. Y cuando venimos a ver, ya somos iguales
a los que no son, a los que no asisten a una iglesia, y los mismos que nosotros decimos personas inconversas, personas que no son cristianas, ellos dicen, pero es que yo no veo ninguna diferencia entre una discoteca, una miniteca y la iglesia. Es totalmente igual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las mismas cosas que se hacen en las discotecas, que se hacen en las minitecas, y ya el mensaje de la palabra de Dios puro y santo, son escasos los predicadores que lo mantienen. Y hay unos predicadores, incluso que usted ve por internet, que están predicando sana doctrina, pero para llenarse de dinero, y están hablando de otras cosas, y se están enredando en otras cosas, y no en lo que Dios les ha mandado, porque están con su mirada puesta no en la sana doctrina, sino en el dinero. En el dinero. Y yo no estoy hablando de sana doctrina solamente en la vestimenta, estoy hablando de la sana doctrina en todo lo que tiene que ver el gobierno de la iglesia. Entonces, esta generación de oro cristiana está en vía de extinción. Esta generación que buscaba del Señor está en vía de extinción. Esta generación, les voy a decir cómo era. Esta generación era la generación que oraba, que clamaba por los perdidos. Era la generación que ayunaba para limpiar, para servir al Señor de mejor calidad. Era la generación que vigilaba en ayuno, en oración, en alabanza, en guerra espiritual. Vigilaba. La generación que cree que la vestimenta es importante y que debe ser también modelo. Nosotros debemos ser también modelo en nuestra manera de vestir. Esta generación que se está yendo, esta generación de oro, es la generación que cree que la palabra de Dios debe ser revelada a través del Espíritu Santo para restauración de la iglesia. Es decir, que se debe orar, que se debe buscar del Señor en ayuno, oración, para que Dios nos revele la palabra que se va a predicar en los púlpitos y en las iglesias. Es la generación que cree en la manifestación del Espíritu Santo. Es la generación que cree que la música para Dios debe ser pulcra y santa, como los himnos, coros y alabanzas a Dios, fuera toda esa música del mundo que quieren meter dentro de la iglesia. Es la generación que cree que la Biblia debe ser leída, aplicada a nuestra vida diaria. Es la generación que cree que la visita a las cárceles, los hospitales, los colegios, las universidades, los parques, los buses, con el objetivo de predicar el mensaje de la salvación, se debe seguir haciendo. Es la generación que cree en las misiones, en la obra misionera, en repartir los nuevos testamentos de los gedeones. Es la generación que trabaja con los discapacitados también para ayudarles y enseñarles el mensaje de salvación. Es la generación que tiene sociedad de niños, que tiene sociedad de jóvenes, que tiene sociedad de caballeros, que tiene sociedad de damas, para trabajar en el crecimiento cristiano en cada área de nuestras vidas. Es la generación que cree que los jóvenes son la fuerza de la iglesia, que los adultos son el apoyo, que los ancianos son la sabiduría y que los niños son el futuro de la iglesia, y por eso debemos cuidarlos a los niños de todas esas manifestaciones de LGTBIQ+, y todas esas cosas que vienen a pervertir a nuestros niños, que vienen de eso no es nuevo, eso viene de Sodoma y Gomorra. Todo eso, la generación de oro es la que predica en contra de eso, porque las generaciones nuevas no lo hacen. Es la generación que predica a tiempo y fuera de tiempo. Es la generación que no vende el mensaje por dinero, sino que predica la palabra de verdad, porque muchos predicadores reciben dinero para que el mensaje sea amañado, para que el mensaje sea agradable a la iglesia, para que no se hable tanto de santidad, porque la iglesia se nos va, la iglesia se divide, los hermanos se van, hay hermanos que no les gusta, hay hermanos que están en pecado, y como queremos consentir el pecado, entonces hay predicadores que venden el mensaje por dinero, reciben dinero para adular pastores y predicadores y para no predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y la generación de oro sí predicaba el mensaje de la palabra de Dios, y aún si no lo invitan más a la iglesia por predicar el mensaje, hágalo, porque usted le está sirviendo a Dios, no a los hombres. Es la generación
que no se deja influenciar de la nueva era, de los jóvenes que vienen con toda esa fuerza, pero para contaminar a la iglesia, no todos, pero la gran mayoría, como todavía no saben en qué creer y son como olas del viento que se mueven de un lado para otro, y cualquier cosa que les dicen, ellos van hacia donde, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces esa generación de jóvenes viene a influenciar con su nueva era, viene a influenciar con la levadura que quieren colocar en el pan fresco, en el pan recién horneado, en el pan sin levadura, que es el que nos ha mandado a predicar el Señor, el pan que da aliento al caído, que levanta, que el pan que redarguye al pecador, pero que también lo levanta para que continúe y siga adelante. Es la generación de oro que se mantiene firme en los principios y doctrinas de la palabra de Dios. Es la generación que cree que la Biblia es la única fuente de autoridad, no las experiencias, no las culturas y las tradiciones, no las filosofías y creencias humanas, no, es la palabra de Dios la única fuente de autoridad. Es la generación, y con esto termino, es la generación que cree que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, Señor nuestro. Y esta generación de oro, de cristianos que predicaban la palabra de Dios en espíritu y en verdad, que predicaban que Cristo sana, salva, liberta, viene pronto, que Cristo es el que rompe las cadenas. Esta generación, hermanos, lamentablemente está en vía de extinción. Así que yo los invito a seguir firmes en estos principios y no dejemos de que muera esta generación de oro cristiana que siempre le da la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Su hermano y amigo David Ramos en su programa La Biblia Dice.